se puede decir, el flexor radial del carpo, el cual se origina, al igual que el anterior, en el epicóndilo medial del húmero. Ahora retiramos esto de aquí, en el epicóndilo medial del húmero, y se insertará en la base del segundo y tercer metacarpiano. Como ven acá, bueno, no se logra ver bien, pero se inserta ahí. Lo retiramos. Bueno, seguimos con el flexor ulnar del carpo, el cual, al igual que los anteriores, se originará en el epicóndilo medial del húmero y olecranon del cúbito. Sería este de acá. El flexor cubital o ulnar del carpo. Ok. Este músculo finalmente se insertará en el hueso pisiforme y la base del quinto metacarpiano, como vemos aquí. Retiramos. Ok. Procederemos a hablar del palmar largo, el cual tendría que ser este de acá. Exacto, el palmar largo. Bueno, este músculo tiene como origen, al igual que los anteriores, el epicóndilo medial del húmero, y su inserción será, este de aquí se insertaría, como vemos acá, en la aponeurosis palmar. Lo retiramos. Ok. Procederemos a hablar del flexor superficial de los dedos, el cual tendría que ser este de acá, porque miren, se insertan en todos los dedos. Bueno, este músculo tiene como origen, al igual que los anteriores, en el epicóndilo medial del húmero, en el proceso coronoides del cúbito y radio. Y distalmente tenemos que su inserción será en las falanges medias de los dedos, todos los dedos. Retiramos. Y finalmente tenemos el flexor profundo de los dedos, el cual tiene como origen la cara anterior del cúbito y membrana interósea. Aquí, membrana interósea, bajamos y distalmente se insertará en las falanges distales de los dedos. Retiramos el músculo, ahora sí, retiramos el flexor profundo. Luego tenemos el flexor largo del pulgar, que sería, si no me equivoco, este de acá. No, flexor largo del pulgar, perdón, es este. El flexor largo del pulgar se originará en la cara anterior y membrana interósea. Lo vemos acá. Finalmente tendrá su inserción en la base de la falange distal del pulgar. Retiramos. Procederemos a hablar sobre el ponedor cuadrado, que sería en sí el último que queda. Como ven acá tiene forma cuadrada. Este músculo tendrá su origen en la cara anterior del cúbito, la parte de acá, y se insertará en la base, en la cara anterior del radio. Es decir, va del cúbito al radio y ahí termina. Bueno, así concluimos con los músculos del antebrazo, de la parte anterior. Procederemos con la parte posterior, la cual es la más compleja porque tiene en total 11 músculos. Continuamos. Ok. Estos son los compartimientos posteriores o extensores y supinadores. Ya. Iniciamos con el braquiorradial, el cual tiene su origen en la cresta supracondilia lateral del húmero. Si no me equivoco, tendría que ser este de acá. No. Ay, pucha. Aquí estamos. El braquiorradial, este de aquí. Ok. Este músculo se insertará en la apófisis estiloides del radio. Vemos aquí.
Ya, lo retiramos. Luego tendremos al músculo extensor radial largo del carpo. Es este de acá. Este músculo tendrá su origen en el epicóndilo lateral del húmero. Parte de ahí. Luego, distalmente tendrá su inserción. Un segundo, su inserción. Aquí está. En la base del segundo metacarpiano. Perdón, creo que ahí lo pueden ver. Bueno, lo retiramos. Ya. Luego tendremos al extensor de los dedos. Tendría que ser este de acá. Ah, no. Este, el más grande. El extensor de los dedos. Este músculo tiene como origen el epicóndilo lateral del húmero y su inserción vendría a ser las falanges medias y distales de los dedos. Su origen, su inserción. Y aquí lo retiramos. Bueno, procedemos a hablar sobre el extensor ulnar del carpo. Ulnar o cubital del carpo. Aquí está. Este músculo tiene como origen el epicóndilo lateral del húmero y borde posterior del cúbito. Parte de ahí lo tenemos que su inserción será, como logramos ver acá, la base del quinto metacarpiano. Lo retiramos. Procedemos a hablar sobre el extensor del meñique. Este músculo se originará en el epicóndilo lateral del húmero, como podemos ver ahí, y se insertará distalmente en la falange distal del meñique. Como vemos acá, bueno, se lo ver bien, pero okay. Luego procederemos a hablar sobre el supinador, que sería el músculo de acá, el supinador. Ok, este músculo se va a originar en el epicóndilo lateral del húmero y cúbito, parte de ahí, y se insertará en la cara lateral del radio. Lo retiramos y ya. Procedimos a hablar sobre el abductor largo del pulgar, el cual vendría a ser, si no me equivoco, este de acá. Ya. El abductor largo del pulgar, el cual se originará en la cara posterior del radio y cúbito, incluyendo la membrana interósea, para después insertarse en la base del primer metacarpiano. Acá, como logramos ver. Retiramos. Luego tenemos el extensor largo del pulgar. Este es el corto, sería el largo. El extensor largo del pulgar se va a originar en la cara anterior, en la cara posterior del cúbito y la membrana interósea. Proseguirá siendo su inserción la base de la falange distal del pulgar. Como vemos, ahí. Retiramos y procedemos a hablar sobre el extensor corto del pulgar. Perdón, a ver. Bueno, el extensor corto del carpo, me olvidé de mencionarlo, se originará al igual que los anteriores en el epicóndilo medial, del lateral del brazo, y se insertará en la base del tercer metacarpiano. Retiramos. Procederemos a hablar sobre el extensor corto del pulgar, es este de acá, el cual se va a originar en la membrana interósea, incluyendo la cara posterior del radio, para luego insertarse en, como vemos acá,
la base de la falange proximal del pulgar. Retiramos. Y tenemos finalmente el músculo extensor del índice, el cual, al igual que el anterior, se va a originar en la membrana interósea, incluyendo la cara posterior del cúbito, para finalmente insertarse en la falange distal del índice. Y bueno, así concluimos con todos los músculos del antebrazo, brazo y del hombro. Y para un próximo video hablaremos sobre los músculos de la mano, que ya son un poco más complejos, aunque en menos cantidad que los del antebrazo. Porque como logramos ver, son un montón verdaderamente. Estos son menos que los anteriores, pero bueno. Así concluimos con el video de hoy. Muchas gracias por ver.